relación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas cilíndricas. Entonces, lo que vamos a analizar es al vector R, que está en el plano XY, por lo tanto hemos indicado solamente el plano XY, y al vector R, que forma con el eje de las X el ángulo θ. Entonces, la proyección de R sobre el eje de las X será R coseno de θ, y la proyección del mismo vector sobre el eje de las Y será R seno de θ. Por lo tanto, la relación entre coordenadas cartesianas y coordenadas o rectangulares y coordenadas cilíndricas es que X es igual a R coseno de θ, que Y es igual a R seno de θ y que Z es igual a Z. Porque dijimos que esos dos ejes coinciden. Bien, lo mismo que hemos hecho, lo mismo deberíamos hacer con el sistema que hemos colocado en el punto P, que está definido. Yo he dicho que va a ser un sistema auxiliar, que lo hemos puesto en P, y al cual podríamos referir cualquier otra posición. Por ejemplo, el punto P podría ser un punto cualquiera de un cuerpo rígido, y después los otros puntos que pertenecen a ese cuerpo rígido se van a mover respecto de este sistema que está indicado como colocado en el punto P, perdón, y que tiene como versores U sub R, U sub θ y U sub Z. Entonces, vuelvo a repetir, P podríamos haber elegido un punto cualquiera, básicamente así va a ser un punto P de un cuerpo, y podríamos analizar cómo se mueve otro punto cualquiera del cuerpo respecto de este. Entonces, como ya vamos a ver, nosotros podríamos definir el desplazamiento de ese punto respecto de este sistema U sub R, U sub θ y U sub Z, que se mueve de alguna forma dentro del espacio definido por el sistema X y Z, y luego traducir ese movimiento al sistema X y Z. O sea, la búsqueda justamente de lo que estamos haciendo es eso. Entonces, como la idea es encontrar los ángulos que forman este sistema auxiliar U sub θ, U sub R y U sub Z respecto del sistema X y Z, es que vamos a relacionar los versores de ambos sistemas, o sea, los versores U sub R, U sub θ y U sub Z con los versores I, J y K que definen al sistema cartesiano. Bien, de la misma manera hemos colocado a este sistema cilíndrico U sub R, U sub θ, U sub Z, en el cual los ejes en la dirección del eje de la Z están coincidiendo. Entonces, pero que están desplazados un determinado ángulo θ con respecto al eje, o sea, la coordenada R, sabíamos que estaba girada a un determinado ángulo θ respecto del eje de las X. Por lo tanto, U sub R, que define a U sub R, que es el versor del eje R, tiene el mismo ángulo respecto del eje de las X. Entonces, U sub R forma un ángulo θ con el eje de las X, por lo tanto, con el versor Y. Como U sub θ es perpendicular a U sub R, estaría en el segundo cuadrante. Si U sub R está en el primer cuadrante, el U sub θ está en el segundo cuadrante, por lo tanto formaría un ángulo θ idéntico al θ que U sub R forma con Y, con X, digamos así, con el eje de las X. U sub θ lo forma con el eje de las Y. Vuelvo a repetir, porque U sub R y U sub θ forman 90 grados entre sí. Bueno, la idea es poner básicamente a
a U sub R y a U sub θ en función del eje, de los versores I y J. Entonces, por eso, como estamos trabajando en el eje de en el eje XY, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. En el primer cuadrante vamos a tener a U sub R y en el segundo cuadrante vamos a tener a U sub θ. Por eso, acá tenemos a U sub R en el primer cuadrante, tenemos las dos direcciones positivas del eje de las X y del eje de las Y. En cambio, cuando hablamos de U sub θ, vamos a tener el eje positivo de la Y, pero el eje negativo de la G. Bueno, miren, yo trato de hacerlo con rápido, pero tratando de que ustedes lo entiendan. De cualquier manera, nos queda poco tiempo, y antes que se me acabe el tiempo, quiero avisarles que mañana no vamos a tener clase. Vamos a continuar el lunes que viene, porque como todos los años yo me adhiero a los paros correspondientes, porque como siempre lo digo, y lo deben saber todos los compañeros anteriores a ustedes, que siempre lo he dicho, nosotros luchamos por una, además de nuestro sueldo, porque es así, pero por una universidad pública y gratuita. Quiero decirles eso, nada más, no quiero ocupar más tiempo en esto, pero eso es lo más importante, que sigamos teniendo universidades que sean públicas y gratuitas. Después, si quieren, nos podemos extender en esto. Bueno, entonces, el vector U sub R, que está en el primer cuadrante, lo vamos a expresar en función de va a tener componentes que va a ser U sub R por coseno de θ en la dirección del eje de las X y U sub R por seno de θ según la dirección de las Y. Entonces, ese vector U sub R, no vector, sino esta cantidad U sub R, perdón, la voy a poner como suma de estas dos componentes. Todavía no le doy carácter vectorial a esto. ¿Sí? Son la cantidad, la proyección de este U sub R en la dirección del eje de las X y en la dirección del eje de las Y. Por lo tanto, lo puedo expresar como valor, como módulo, como U sub R, como U sub R seno de θ más U sub R coseno de θ. Ahora, si yo le doy el carácter vectorial a esto, o sea que ahora a U sub R le vamos a poner una rayita arriba para que le indiquemos que son vectores, entonces U sub R por seno de θ es la componente que está en la dirección del eje de la Y, por lo tanto J va a ser el versor que le da carácter vectorial a esta cantidad. Lo mismo va a pasar con U sub R coseno de θ, que está en la dirección del eje de la Y, por lo tanto el que le da carácter vectorial a este valor es Y. Ahora, en esta expresión, U sub R es un versor y es una cantidad, su módulo vale 1, por lo tanto lo podemos obviar en esta ecuación. Por lo tanto, podemos mostrar que el versor U sub R como vector está definido por el seno de θ en la dirección del eje de las Y, que está indicado por el versor J, más coseno de θ según el eje de las X, es decir, indicado por el versor Y. Bien, y se nos acabó el tiempo. No, lo corto acá porque si no, no van a entender. La búsqueda, como ya vamos a ver, le adelanto esto nada más, es encontrar lo que se llama la matriz de los cosenos directores. Y es lo que nos va a traducir las componentes de un sistema en el otro sistema. Básicamente, esa es la idea. Bueno, los dejo en libertad para que puedan seguir con las clases de la mañana y no
encontramos nuevamente el lunes que viene. 8:15, 8:30 nos vamos a encontrar nuevamente. Bien. No, Hasta luego. los garbanzos, eso. ¿Eran garbanzos? No, se filtró un micrófono. Bueno, chicos, perfecto. Entonces ya, como les comentó Hugo, mañana no hay clases. Lo vemos el lunes que viene. Y si quisieran ver algo que es del año anterior, pero están las clases que ya se están actualizando. Hay que subir la segunda y esta misma que la voy a subir ahora. Así las tienen para repasarlas si quieren. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, chicos.